de nuestro Dios. Y vamos a concluir este día, vamos a concluir este capítulo 7 de Primera de Corintios. Hermanos, este tema que estamos viendo podría derivar algunas situaciones, y precisamente en la semana pasada que compartí esta parte del versículo 32 del versículo 25 al 31, por dicho, se acercaron y había algunas inquietudes, algunas preguntas, y precisamente, hermanos, esto que ocasionó tal vez, ocasionó a algunos de ustedes también, es algo bueno, porque precisamente este capítulo nos lleva a eso, a despertar ciertas inquietudes. Y Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta, seguramente vino a su mente estas situaciones, y por eso escribe lo que a continuación vamos a estudiar. Gracias. Por eso escribe lo que a continuación vamos a estudiar. Vuelvo a repetir, hermanos, y es muy, muy importante que quede claro lo que estamos estudiando ahorita del capítulo 7, y precisamente este tema del matrimonio. Pablo está hablando en un contexto cristiano. Pablo está hablando en un contexto en el servicio al Señor. Y en este contexto está la pregunta que los corintios le hicieron a él: Pablo, ¿es mejor el matrimonio o la soltería? Y como vimos la semana pasada, en este sentido, en este contexto, es mejor la soltería. Pero no se preocupen, no saquen conclusiones todavía. Pablo va a seguir hablando acerca de este tema. Pero quiero también enfatizar este aspecto que Pablo está tratando. ¿Por qué es mejor la soltería? ¿Y qué significa esta palabra mejor o bueno? Fíjense que Pablo utiliza varias veces esta expresión. En el versículo 1 de 1 Corintios 7 dice: en cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En otras palabras, bueno le sería al hombre estar soltero. Ahora, ¿qué significa la palabra bueno? ¿Qué quiere decir la palabra bueno? Esta palabra en su origen griego es kalos. Ahora, ¿qué significa la palabra kalos? Puede significar excelente, puede significar mejor, puede significar bien, o en este caso, ¿cómo se traduce? Bueno. Entonces, lo que Pablo está diciendo es más excelente que los solteros estén así como están. Lo vuelve a repetir en el versículo 8. Dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Otra vez viene la palabra bueno, kalos, excelente. Y más adelante, versículo 26 dice: mas también si te casas, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Otra vez viene la palabra bueno. O sea, es más excelente, es mejor. Y lo vuelve a repetir dos veces en los versículos 37 y 38, cuando dice: pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad,
sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Otra vez viene la palabra bueno, en este caso traducido como bien. 38, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Entonces, vemos la relevancia que Pablo está dando a la soltería por estos versículos que está repitiendo. Pero, entonces puede preguntar, entonces, ¿no debo casarme? Entonces, si estoy soltero ya, tengo que quedarme con la idea de que no me debo de casar, o si tengo hijos con la idea de que no se van a casar. No, hermanos, no es así. No está diciendo Pablo que obliguemos a nuestros hijos a que no se casen. No, no es lo que está diciendo. Sí, y tampoco es lo que estamos diciendo desde aquí. Si dijéramos eso, de prohibir, si estaríamos prohibiendo el casamiento, sería pecado. ¿Por qué? Porque Dios estableció el matrimonio. Génesis 2:24 nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces no se está prohibiendo y no estamos prohibiendo el matrimonio. No se está prohibiendo. Lo que se está diciendo es que es mejor considerar la soltería por las razones que vimos la semana pasada. Uno, por la aflicción. Es más fácil enfrentar una tribulación, una persecución soltero que con una familia. Es más, la segunda razón que vimos, por los problemas de la carne. O sea, si como cuando uno se casa, se multiplican los problemas. Y Pablo dice, yo los quisiera evitar eso. La tercera razón, por el poco tiempo que queda. Prácticamente el matrimonio aquí es temporal, así como la vida aquí es temporal. En la eternidad no hay matrimonio. Entonces Pablo da esas razones, 3 razones. Y hoy vamos a ver una cuarta razón por qué es en este sentido, en este contexto, mejor el matrimonio. Dice, la soltería. Dice versículo 32. Vamos al versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, por tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será
si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Vamos a orar, hermanos. Voy a pedirle a mi hermano David que nos indique en una oración. Señor, este día, Señor, gracias porque nos has permitido llegar hasta este momento, Padre. Señor, puedas hablar a través de tu hermano, Padre, que sea lo que tú quieres que hoy nos llevemos en nuestro corazón, Padre. Podamos tener vidas eternas, Padre, y tú bendices tu palabra, Padre. Señor, bendice a mis hermanos también, Padre, y Padre, gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias. Bueno, la semana pasada vimos 3 razones y hoy vamos a ver una cuarta razón. ¿Sí? ¿Cuál es esa cuarta razón? Dice versículos 32 al 35, por la presión en el servicio al Señor. ¿Por qué presión en el servicio al Señor? Volvemos y regresamos al versículo 32. Pablo dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. La palabra que dice Pablo, quisiera, podría traducirse también como mi querer, mi deseo, mi anhelo, mi preferencia es que estuviesen sin congoja. ¿Qué es congoja? Afán o preocupación. Lo que Pablo está diciendo, mi deseo, mi anhelo, mi preferencia, amados hermanos, es que ustedes estén sin preocupaciones. ¿Por qué preocupaciones? Por los versículos anteriores. Versículo 26 dice: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, las aflicciones, las tribulaciones. Versículo 28: mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción en la carne. Versículo 29: pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Entonces Pablo está diciendo: yo preferiría que ustedes vivieran sin preocupaciones. El anhelo, hermanos, dice Pablo, es que ustedes vivieran sin congoja, libres de esto que acabo de mencionar. ¿Por qué? Dice versículo la segunda parte del versículo 32. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces, aquí Pablo va a hacer una comparación entre los solteros, ya sea hombre o mujer, y los casados, ya sea hombre o mujer. Dice, el soltero, ¿de qué tiene cuidado? O sea, ¿de qué se preocupa el soltero? La palabra cuidado significa ocuparse o preocuparse. ¿De quién se preocupa? ¿De quién se ocupa el soltero? De las cosas del Señor. De cómo agradar a su Señor. Su interés principal es cómo agradar a su Señor. Versículo 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces vemos una comparación aquí. El soltero, su interés principal, cómo agradar a Dios. Pero el casado tiene más cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahora, no significa que esté mal esto. No significa que esté mal cuidar y buscar agradar a su mujer. No. ¿Por qué? Porque la tarea inicial de un casado, ¿cuál es? Cuidar a su familia, amar a su esposa. Esa es la tarea inicial de un casado. Si un casado no cuida bien a su familia, no tiene bien a su familia,
no puede servir al Señor. Es lo que Pablo está diciendo. Y cuando está diciendo que se preocupa más de las cosas del mundo, no quiere decir que el casado sea más mundano. No. Lo que está Pablo diciendo es que el matrimonio es aquí, en el mundo. El matrimonio está limitado solamente mientras vivimos aquí en el mundo. Entonces el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Y vuelvo a repetir, Pablo está diciendo eso, ¿por qué? Porque si una persona se casa, su prioridad inicial va a ser su familia. Porque el que no tiene bien a su familia, no puede servir al Señor. No puede hacer eso. No puede descuidar a su familia para servir al Señor. Primero su familia para poder servir al Señor. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, va hacia las mujeres ahora. Las mujeres, versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Primero habla de los varones. Ahorita Pablo va a las mujeres. Y si se van a dar cuenta, es casi lo mismo, es un como paralelo. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La palabra aquí, diferencia, como la traduce la versión Reina Valera, puede traducirse también como dividir, como partir, como repartir, como dar a cada uno. Algunas traducciones, como la Biblia de las Américas, la traduce así. Hay entonces, entre la casada y la doncella, intereses divididos. Hay intereses divididos entre la casada y la doncella. ¿Por qué intereses divididos? Pablo dice, la doncella, o sea, la virgen, la soltera, tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿En qué versículo leímos esto? En el 32. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Ahora el versículo 34 dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Lo mismo que dice el versículo 32. Ahora, aquí Pablo está diciendo para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Otra vez, no significa que ser soltero o soltera en este caso sea más espiritual y de mayor santidad que estar casado. Pablo no está diciendo eso. El estar soltero o estar casado no tiene nada que ver con la espiritualidad, como ya lo vimos en el versículo 19, hablando de la circuncisión y la incircuncisión. Dice versículo 19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino que lo importante es que guardar los mandamientos de Dios. Entonces Pablo no está diciendo aquí que es más santo estar soltero, que es mejor, más espiritual estar soltero. Si tú te casas, ya no puedes ser santo, ya no puedes ser espiritual. No está diciendo eso, no tiene nada que ver. Lo que Pablo está diciendo aquí, en cuanto a las doncellas, es que la soltera no piense en otra cosa que consagrarse más a Dios, que apartarse para Dios. Todo su pensamiento, sus fuerzas, su ser, todo se enfoca al Señor y para al Señor. Nada más. Mientras la casada, dice la segunda parte, pero la casada tiene cuidado. Otra vez, la palabra cuidado, fíjense cuántas veces se repite la palabra cuidado. 2 veces en el versículo 32, 2 veces en el versículo, 2 veces 32 y 33 y 2 veces en el 34. Pero la casada tiene cuidado
de las cosas del mundo, de cómo agradar a quién, a su marido. Entonces entendemos esto. El soltero, sus fuerzas, su energía, las ocupa solamente para el Señor. Soltero y soltera. Los casados tienen que dividir su tiempo. Tienen que dividir su tiempo. Supongamos que usted es casado o casada y tiene que preparar algo para el Señor, tal vez un estudio, ¿sí? Pero tiene esposo si es mujer y tiene hijos y por la tarde necesitan ser atendidos. ¿En qué momento puede usted estar completamente tranquila para prepararse y estudiar? ¿Ya? Cuando todos están durmiendo. Y eso más o menos como las 7 de la tarde, ¿verdad? 9, 10. Y ya estamos corriéndolos, ya a dormir. Y el soltero o la soltera a la hora que quiera. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, sus intereses están divididos en cuanto a los casados, sus intereses, su tiempo está dividido. No significa que sea malo, no significa que sea más santo o menos santo, dependiendo si está soltero o casado. No, lo que Pablo está diciendo es que los intereses están divididos. En otras palabras, tienen menos tiempo. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué viene? ¿Qué están pensando hoy? Pues debo de quedarme soltero. El Señor me está llamando, me está diciendo ahorita te vas a quedar soltero, o tus hijos se tienen que quedar solteros, solteras. ¿Qué es lo que están pensando? Bueno, ¿o qué es lo que Pablo está diciendo con todos estos versículos hasta el versículo 34 que hemos llegado? Dice versículo 35. Y seguramente en este momento los que estaban leyendo la carta en Corinto, Pablo, ¿qué está diciendo? Entonces, ¿me está diciendo Pablo que entonces debo permanecer soltero? Pero yo ya quería casarme. Es más, ya había visto a la chica o el chico, ya me había declarado, mis papás estaban de acuerdo. Entonces, ya no sigue. Los papás tal vez pensaban, bueno, yo quería nietos y ahora ya no, entonces mis hijos ya no se van a casar. Tal vez empezaron a circular pensamientos así. Pablo lo sabía. Pablo sabía que posiblemente iba a despertar pensamientos, ideas de este tipo. Y por eso en el versículo 34 dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Hermanos, es un versículo clave para entender todo el pasaje acerca del matrimonio. Y puede traernos paz en lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, todo lo que he estado diciendo, hermanos, lo digo para provecho, para su bien. No para tender lazo. ¿Qué significa tender lazo? Una trampa. Cuando éramos más jóvenes, bueno, yo vivía en el monte, ¿no? Tampoco les imaginen que había lianas y nos teníamos que pasar de un lado a otro con ese tipo, no, pero sí había mucho bosque. Nos gustaba ir de repente al monte a poner trampas. Hacíamos unas trampas con las mismas plantas que había, doblábamos la planta y hacíamos una especie de trampa con hilos, lazos, y podíamos agarrar ahí
pájaros o un conejito, un animal que podíamos comer. Y la idea es precisamente eso, tender lazo, una trampa para esclavizar, para aprisionar. Y aquí Pablo está diciendo, no lo estoy diciendo esto para restricciones, para prohibiciones, para impedimentos. Pablo no está diciendo y quiere dejar muy claro, todo lo que he dicho no es para prohibirles algo. ¿Cuál sería la prohibición? Que no te tienes que casar. Que tus hijos no se tienen que casar. No. Pablo está diciendo, lo digo para su bien. No para ponerles prohibiciones, restricciones, nada de eso. No estoy diciendo, Pablo, no estoy diciendo sus hijos deben estar solteros. O tú, soltero, o tú, soltera, debes permanecer así. No. Nada de eso. No está prohibiendo nada Pablo. Sino lo que está diciendo aquí, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pablo lo que está diciendo es para nuestro bien, para que vivamos con decoro y plenamente dedicados al Señor. Que no haya tiempos divididos de que tengo que trabajar en esto, dedicar mis fuerzas con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, y de una vez que tengo bien aquí, ahora me voy acá, al servicio del Señor. Es lo que Pablo está diciendo. Y fíjense que Pablo no es la intención de que se entienda mal, pero dice para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Cuál sería el impedimento? Pero sin entenderlo de una manera negativa. El matrimonio. El matrimonio nos impide tener todas nuestras fuerzas, todo nuestro tiempo a Dios. Porque tengo que atender a mi familia. Y entonces Pablo está diciendo, el soltero puede dedicarse, o la soltera puede dedicarse plenamente al Señor. Todas sus fuerzas. El casado no. Pero si algún soltero o alguna soltera quiere casarse, que se case. No es pecado, no hace mal. Tampoco es menos santo, tampoco es menos santa. Cásese. Cásese. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces, la cuarta razón que hemos visto hasta aquí. ¿Cuál es? Un casado va a vivir su tiempo. Un casado va a vivir con más presión porque tiene que atender dos cosas que son importantes: su familia y el Señor. El soltero evita, tiene más ventaja el soltero de no estar dividiendo su tiempo en dos partes. ¿Sí? Eso es lo que Pablo ha dicho hasta ahorita. Pero igual, si el soltero se quiere casar, hay libertad. Que se case, que tenga muchos hijos y que sea muy feliz. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora, Pablo va a concluir por fin acerca del matrimonio. Este es un capítulo largo, ¿verdad? Capítulo muy largo. Pablo va a concluir por fin acerca del matrimonio. Versículo 36. Vamos al versículo 36 ahora. Se nubló un poquito y ya lo tengo.
Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Entonces Pablo por fin concluye aquí. Ya concluye acerca del tema de la soltería y el matrimonio. Solamente que aquí hay un pequeño detalle, hermanos. Los eruditos, los que estudian, los estudiosos, los traductores, tienen un problema grande aquí en estos tres versículos que acabamos de leer, del versículo 36 al 38. ¿Cuál es el problema? En la versión Reina Valera dice, pero si alguno. En la palabra griega alguno no se definen bien de quién habla. ¿Alguno a quién se refiere? Al Padre. La Reina Valera traduce Padre. Otras versiones, como la de Dios habla hoy, alguno lo traduce como doncella, como el novio. Entonces puede traducirse como si es el padre, algunos, o como si es el novio. Hay dos traducciones más populares y una tercera que no es tan popular, que también la voy a mencionar. Una de ellas es la Reina Valera. ¿Cómo lo traduce la Reina Valera? Como es padre a hija, de padre a hija, basándose en la fuerte costumbre que tenían en aquella época, en donde los padres tenían gran fuerza, gran poder en cuanto a las decisiones de sus hijos, y más en esta parte de sus hijas. Entonces el papá decidía. Entonces, basándose en esta fuerte costumbre, los traductores de la Reina Valera deciden utilizar esta relación de padre a hija, y es como la leímos. Pero otros traductores también considerando las costumbres de aquella época, que se casaban muy jóvenes, más o menos las mujeres se casaban a los 12 a 14 años, 14, 15 años, ya era una mujer que se estaba pasando ya de edad. 15 años ya se estaba pasando de edad. Entonces, ya era como preocupante para el padre de que ya tiene 14, 15 años mi hija y no se ha casado. Entonces era preocupante. Lo que hacían entonces es que, como en el caso de José y María, ¿se acuerdan? Se desposaron. El desposamiento duraba por lo menos un año, como cultura, como tradición. Entonces aquí están los traductores de Dios habla hoy, por ejemplo, es la relación del novio con su novia, con su prometida. Y entonces la idea de esto diría, se leería así más o menos, versículo 32. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. 36. Pero si alguno, en este caso, el prometido, el joven, vamos a cambiarlo, piensa que es un propio para su prometida, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su prometida, bien hace. Entonces, aquí la idea es,
Si el joven se ha dado cuenta que tiene el don de celibato y no quiere casarse, entonces va a platicar con los padres y no va a casarse. Pero si el joven se da cuenta de que sí quiere casarse y no tiene el don de celibato, que se case, no hay ningún problema. Y la conclusión de Pablo en este contexto, en este caso sería, de manera que el que da en casamiento hace bien, el que no da en casamiento hace mejor. El que se casa hace bien y el que no se casa hace mejor. Hablando del prometido. ¿Se entiende? ¿Sí? Los dos aspectos. Uno, el papá da a su hija, y otro, el prometido decide casarse o decide no casarse con su prometida. ¿Cuál es el tercero? Es muy no es muy común esto, pero aquí cuando dice la palabra, pero si uno piensa que es impropio para su hija virgen, la palabra virgen también puede traducirse como hija o como prometida. Si se traduce hija, entonces su relación es con su papá. Alguno, la palabra alguno sería el padre. Pero si se traduce prometida, la palabra alguno sería el prometido, el novio. Pero virgen también se puede traducir como simplemente virginidad. No se refiere a ninguna persona, hija o prometida, sino al estado o condición de virginidad de la persona. Y entonces se puede traducir, se puede entender también de que Pablo está hablando. Si alguno piensa que es impropio, que no se comporta apropiadamente con su virginidad, si es de edad madura y así debe hacerse, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar su virginidad, bien hace. De manera que el que se casa hace bien y el que no se casa hace mejor. Entonces hay estas tres traducciones. Uno, la relación padre e hija. Dos, la relación novio-prometida. Y tres, la relación de la persona con su virginidad. Si tú estás convencido que tienes el don de continencia, puedes guardarte así, quédate así. Si tú no tienes el don de continencia y quieres casarte, cásate. No pecas. Pero si es mejor estar soltero que casado. Vuelve a repetir Pablo esto. Cualquiera sea la traducción correcta, porque hasta este momento, después de más de 2000 años, y los traductores no se han puesto de acuerdo, cualquiera sea la traducción correcta, lo que Pablo está enfatizando es: ¿quieres servir al Señor? Es mejor que sirvas soltero. Es mejor, no hay división de tiempos. Pero si no tienes el don de soltería, el don de continencia y quieres casarte, cásate, no peques. Adelante. Entonces, ya para ir concluyendo, podría surgir la pregunta: ¿podría una persona que tiene el don de continencia casarse? O sea, yo tengo el don de continencia, un joven, 20 añitos, se rían. Tengo 20 y sé que tengo el don de continencia. ¿Podría casarme? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia, versículo 28. Mas también si te casas,
haces muy mal. Estás contra la voluntad de Dios. Dice el versículo 28, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella que tiene el don de continencia se casa, no peca. No hay problema. Puede casarse. Puede ser feliz si así lo quiere. Puede tener hijos, muchos, si así lo quiere. Adelante. No pecan. Otra vez quiero resaltar esto, hermanos. El matrimonio es una decisión libre. Libre. ¿Quieres casarte? Cásate. ¿Quieres permanecer soltero, sabiendo que tienes el don de continencia? Permanece soltero. Sabes que tienes el don de continencia y quieres casarte, cásate. No pecas. Pero vas a tener esto. Considéralo. Y si aún así decides casarte, sé feliz. Cásate. Es lo que Pablo está diciendo. Podría surgir otra pregunta. ¿Puede una persona que no tiene el don del celibato, el don de continencia, que no lo tiene, puede permanecer soltero? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, porque pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Está claro, hermanos? Sí. ¿Debemos de prohibir a nuestros hijos que se casen? No. Debemos entender las Escrituras. Debemos entender, y otra vez, estamos hablando dentro de un contexto cristiano, del servicio al Señor, del servicio a Dios. Hay muchas ventajas de servir al Señor soltero. Pero al igual, hermanos, hay muchas ventajas de servir al Señor casados. También hay ventajas. Pablo está diciendo estas cosas. Considérenlo y tomen ustedes la decisión. Son libres de tomar la decisión, pero consideren todo lo que les he dicho. ¿Sí? Entonces así concluye el apóstol Pablo. ¿Cómo concluye con respecto a este tema? Versículo 38. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Otra traducción. De manera que el que se casa hace bien, y el que no se casa hace mejor, siempre y cuando tenga el don de continencia. ¿Sí? Ahora, Pablo va a hablar ahora y va a concluir acerca del tema de la viudez. Y a las viudas dice versículo 39. En cuanto a la viudez, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero no termina ahí Pablo. Vamos a agregar un poquito, vamos a platicar un poquito más acerca de esto. Dice, la mujer casada está ligada. Ya veíamos la semana pasada que la palabra ligar es atar. Está amarrado, está atado. Por la ley mientras su marido vive. ¿Cuál ley? ¿Por cuál ley está atado? La ley del matrimonio. Génesis 2:24, ya lo leíamos, ya lo mencionábamos. Por lo tanto, dejará el hombre a su mujer, por lo tanto, dejará el hombre a su padre
y a su madre, se unirá a su mujer y los dos se van a ir a vivir a su casa de sus papás. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ahorramos la renta, la luz, el teléfono, etc. ¿Sí? No, la Biblia es claro. Dejará el hombre, su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne aparte. No significa que se va a olvidar de sus papás. No, la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. No se olviden de ellos, pero vivan aparte. Los dos serán una sola carne, dejando padre y madre. Esa es la ley del matrimonio. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esa es la ley del matrimonio. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Mientras su marido vive. Pero si su marido duerme, aquí la traducción literal es duerme, la Reina Valera lo traduce como muriere, libre es para casarse con quien quiera. Cuando una persona en un matrimonio, lamentablemente uno de los cónyuges, fallece, el viudo o la viuda queda libre, soltero, soltera, queda libre. Ojo, solamente si uno de los cónyuges muere, ¿sí? Salvo algunas pequeñas excepciones acerca de donde hay adulterio. El Señor también menciona en Mateo. Pero aquí, solo si uno de los cónyuges muriere, el viudo o la viuda libre es de casarse con quien quiera. Ojo, agrega Pablo, con tal que sea en el Señor. Con tal que sea en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Pablo cuando está hablando con tal que sea en el Señor? Pablo le está hablando a los creyentes. Otra vez, es muy importante no olvidar el contexto. Pablo le está hablando a los creyentes. ¿Sí? Pablo está hablando a los creyentes. Y le está diciendo que el viudo y la viuda es libre de casarse con quien él quiera o con quien ella quiera. Dice con tal que sea creyente, que sea cristiano, que sea también un hijo de Dios. Pablo claramente aquí no está aprobando los matrimonios y las relaciones mixtas. ¿Cuáles son las relaciones mixtas? Creyente, incrédulo. Creyente, incrédulo. O creyente e incrédula, cualquiera. Pablo no está aprobando una relación mixta. Lo que Pablo está diciendo aquí, que sea, puedes casarte. Pero solamente las viudas. Yo ni me he casado todavía. Es en el mismo campo. Tú eres soltero, tú eres soltera, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, puedes casarte con quien quieras, con tal que sea en el Señor. Pero hermano, en el versículo 12, en el versículo 12 dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Hermano, aquí hay matrimonios mixtos. Aquí hay matrimonios mixtos. Y acabas de decir que Dios no aprueba los matrimonios mixtos. ¿Qué pasa aquí?
entendamos el contexto. Aquí, Pablo, aquí había un matrimonio en donde los dos eran incrédulos. Los dos eran incrédulos. Y uno llega al Señor. Y entonces por eso es un matrimonio mixto. No que desde un inicio estaban separados y se casaron cuando uno era creyente y el otro no. Es una situación diferente, ¿se entiende? Aquí los dos entienden que no eran creyentes, pero uno acepta al Señor. Por eso, si seguimos leyendo, Pablo va a decir, ahora, si el incrédulo te rechaza y no quiere vivir contigo, tu mujer, déjalo. Y eres libre también. Eres libre. Ajá. O tú, que eres hombre, tu mujer te deja porque eres creyente, sepárese. Pero la recomendación de Pablo es que, pero si él o ella te acepta como creyente, no te separes. Quédate así. Entonces, regresando al tema del versículo 39. Dios no aprueba los matrimonios mixtos. Bueno, ¿y por qué Dios es tan malo de hacer esto? Uno, Dios no es malo. Nada. Dios es bueno completamente. Dios es justo, bondadoso, misericordioso, recto, santo, justo. Y cuando Él nos dice estas cosas, es también para nuestro propio bien. Si la relación entre creyentes en un matrimonio, como ya Pablo lo mencionó, es difícil, hay aflicción en la carne, un creyente y un incrédulo, peor. Pregúntenle a Salomón, si no me creen. ¿Qué pasó con Salomón? De ser el hombre más sabio del mundo, de todas las personas que ha existido, después de nuestro Señor Jesucristo, después de ser el más sabio, empezó a tener cada ídolo de las mujeres que llegó a tener. Se volvió idólatra. ¿Por qué? Por las mujeres que aceptó que no eran del pueblo judío. Otro ejemplo, pregúntenle a Sansón. También le pasó lo mismo. ¿No le dijeron sus padres? Hijo, hay hijas de Israel. ¿Por qué no te buscas una de las hijas de Israel? Es que esas están feas. Pero fue algo de él y después solamente perdió la cabellera y después la vida. Hermanos, lo que Dios nos dice es porque Dios es bueno, es bondadoso, es justo, Él es sabio. Y por eso dice aquí, regresando al versículo 39, cualquiera, si es viudo o viuda, si es soltero o soltera, si es virgen, quiere casarse, adelante, cásense, pero con tal que sea en el Señor. Y por último, versículo 40. Pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pero a mi juicio, no está diciendo, pero yo creo, yo pienso. Tal vez esté equivocado, pero eso es lo que pienso, no es lo que Pablo está diciendo. Eso también es inspiración divina. Y tenemos que tomarla como la palabra que es, la palabra de Dios. A mi juicio, más dichosa. La palabra dichosa, más bendecido, más supremo,
más afortunado, incluso puede traducirse bien librado, si se queda así como está. Pablo está diciendo, si eres viudo o viuda, eres más dichoso, dice, más dichoso, más dichosa serás si te quedas así. Eres más afortunado, eres más bien librado, eres más bendecido si te quedas así. Eres más bienaventurado si te quedas soltero o soltero. Pero si tú decides casarte, hazlo. Cásate con tal que sea en el Señor y no peques. Entonces, hermanos, este pasaje tan maravilloso, este capítulo tan maravilloso que hemos visto, desde las responsabilidades en el matrimonio, que cada hombre tenga su mujer y que cumplan sus deberes conjugales, es muy importante. Pablo también habló acerca de los no casados y las viudas, de quedarse como están, que si estás casado, sigue así, si no estás casado, sigue así, pero si no tienes el don de incontinencia, cásate. También vimos que todos debemos estar contentos en el lugar donde nos llamó Dios. Y allí donde estás, puedes tú vivir la vida cristiana. Vimos que la soltería y el matrimonio es algo bueno. ¿Quieres estar soltero? Es algo bueno. ¿Quieres casarte? Es algo bueno. Pero si te casas, tendrás muchos problemas. Pero si quieres casarte, cásate, y eso no es pecado. El soltero tiene más tiempo para servir al Señor, lo acabamos de ver. Y también acerca de las viudas. Los votos matrimoniales, hermanos, son para toda la vida. Pero si uno de los cónyuges muere, puede volverse a casar el viudo o la viuda, aunque el consejo de Pablo es: quédate así. Pero si no tienes el don de continencia, cásate, no peques. Entonces, hermanos, consideremos esta enseñanza que Dios nos da en este gran capítulo. Y si hay inquietudes y si hay dudas, con toda confianza pueden acercarse a un servidor, a nuestro hermano Jorge. Podemos hablar más acerca del tema. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas. Y Padre, en verdad que tu palabra es profunda y a la vez es muy práctica. Gracias por esta enseñanza que nos das en tu palabra. Gracias porque tenemos las escrituras y podemos guiarnos en ello. Padre, trae paz al corazón de mis hermanos, los que somos padres y tenemos hijos. Danos sabiduría para poder orar por ellos y saber, Padre, qué es lo que tú quieres para ellos. Padre, a los solteros, a las solteras, Padre, que hay en esta iglesia, también traerles paz en su corazón de las decisiones, considerando todo lo que se ha visto el día de hoy, y que la decisión que tomen es algo bueno. Si deciden permanecer solteros, es algo bueno. Si deciden casarse, es algo bueno para gloria y honra tuya. Sigue guardando a esta tu iglesia, sigue bendiciéndola, sigue edificándola. Llévanos con bien a nuestros hogares, y Padre, gracias por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.